Saludo a todos los estudiantes y docentes de la Universidad de Córdoba en Montería, más precisamente en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Yo soy Humberto Augusto Maturana Romesín, nací el 14 de septiembre de 1924 y mi logro para mí con respecto a ustedes y a la ciencia, o sea, al campo en que me desempeño en la filosofía y la biología, fue haber ganado el Premio Nobel de Ciencia en mi país. ¿Por qué? Porque fue a través del aporte de la autopoiesis, o sea, esa teoría que surge a través de un alumno mío, con ayuda de él lo hice, y el día de hoy ustedes pueden conocer mi teoría. Así que es un gusto saludarlos y contarles más sobre la autopoiesis, que ustedes podrán buscar sobre mí en Wikipedia, bibliografías, no sé, y ya sabrán más de mi vida, pero lo que me importa es compartir el aporte que yo di en ese tiempo de mi vida al campo en que me desempeñaba y a mi país y a todo el mundo. Así que vamos, el concepto de autopoiesis. La autopoiesis fue un intento de contestar a una pregunta que me hacen estudiantes en 1960 en la Facultad de Medicina cuando dicté un curso de biología. La pregunta: doctor, usted me dice que los seres vivos comenzaron hace 3.800 millones de años, que comienzan hace 3.800 millones de años, y que puede decir que comenzaron entonces. Bien apurado lo decía. ¿Qué comenzó cuando comenzaron los seres vivos? Lo que yo quería hacer es poder decir qué comienza, no que creo yo que comienza. Y para eso tenía que hablar de las condiciones que constituyen un ser vivo. Si las condiciones que constituyen un ser vivo se satisfacen, entonces aparece un ser vivo. Si las condiciones que constituyen la posibilidad de un Big Bang, entonces aparece un Big Bang. Si las condiciones que constituyen una galaxia se dan, entonces aparece una galaxia. Bueno, aquí tenía que ver con el ser vivo, pero eso, para poder saber eso, tenía que saber qué es un ser vivo, es decir, cuáles eran las condiciones que tenían que darse para que eso sucediera, para que existiera un ser vivo desde el principio. Entonces, mi pregunta era: ¿cómo sé yo que lo que yo pienso que constituye un ser vivo realmente constituye un ser vivo? Y para mí eso fue una pregunta muy importante porque te cambia el modo de mirar. Entonces me puse a pensar qué tiene que pasar en la dinámica fisiológica, en las dinámicas moleculares, para que surja un ente que tenga esas características, las características del ser humano. Todo el conocimiento que yo tenía en esa época, estoy hablando de 1963 o 64, porque comencé con la pregunta en 1960 y acabé respondiéndola a finales de 1963. Me doy cuenta que todas las moléculas que los componen se producen allí, es decir, entran moléculas, salen moléculas y forman un remolino de producciones moleculares, de modo que las moléculas se van produciendo y van participando en la producción de las mismas clases de moléculas. O sea, las moléculas que se van produciendo a la misma vez participan en la producción de la misma clase de moléculas, constituyendo una unidad discreta. Y es eso a lo que se llama autopoiesis, es eso a lo que es llamado autopoiesis. O sea, produce en sí mismo, autopoiesis, producción en sí mismo. Bueno, y como consecuencia te permite a ti entender esto, toda la dinámica histórica de los seres vivos, en términos de lo que se conserva, no en términos de lo que puede pasar, sino de lo que se conserva. Con un presente continuamente cambiante, te permite entender que los seres vivos existen en dos dominios:
el dominio molecular de su autopoiesis y el dominio relacional en el cual son unidades discretas. Como nosotros, los seres humanos, por ejemplo. Nosotros existimos, fíjate tú, que existimos en 3 dominios. El dominio de nuestra filosofía como sistema autopoiético celulares, y existimos en el dominio de relaciones en el cual conversamos, nos relacionamos con las demás personas. Además existimos en otros dominios que van surgiendo de la reflexión, que pueden ser dominios políticos, dominios de otra clase, dominio social, etc. Entonces, la condición de autopoiesis te muestra la condición fundamental de donde todo lo demás va a surgir. Por eso es que no hay nada por debajo de la autopoiesis. La autopoiesis ocurre como un fenómeno molecular. Claro, aquí están las moléculas, pero no hay autopoiesis. Aquí hay consecuencias, pero la autopoiesis ocurre aquí como fenómeno molecular. Un saludo para todos.